Este es el segundo episodio de nuestra serie Salud y Diseño, donde entrevisto gente que viene o trabaja en Chile, Argentina, Italia, Uruguay, Noruega, Australia, Suiza, México, Holanda y Finlandia. Pero ya tengo más de 50 episodios dedicados al diseño en salud. En esta serie entrevisto a diseñadoras y diseñadores que hacen diferentes tipos de diseño: producto, servicio, estratégico, de experiencia o si no, investigación en diseño. La voy a publicar en 2 partes para no aburrir a los que no les interesa el tema de la salud. Es una serie de 10 episodios que, a diferencia de otras series, la hice sola, aunque siempre teniendo en cuenta las recomendaciones que me van mandando. María Paz Ramírez es una diseñadora chilena viviendo en Australia. En esta entrevista nos va a contar cómo hace un cambio radical en su vida para dedicarse a diseñar un juego y poder estar más tiempo en familia. De una necesidad personal aparece un producto y nos describe cómo lo fue desarrollando. Hablamos de diseñar espacios para el encuentro y espacios para poder hablar de las emociones. María Paz también nos contó sobre su actual trabajo en diseño de experiencia en el área de transporte. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora. Soy María Paz Ramírez, nací en Chile, pero he vagado por hartas partes. Estudié Ingeniería en Diseño de Productos en la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso y tengo una maestría en Diseño de Interacción de la Domus Academy en Milán. ¡Wow! ¿Y ahora dónde estás viviendo? Estoy viviendo actualmente en Australia, en Melbourne. Trabajo en el Departamento de Transportes en Victoria, en el equipo digital. Trabajo como Senior Experience Designer, en donde, despliego todas mis habilidades para poner al centro a las personas en las decisiones del transporte. Muy interesante. Y antes estuviste recorriendo otros países, ¿cierto? ¿Dónde viviste? Sí, cuando terminé la universidad, en realidad me di cuenta que el campo laboral en el año 2009-2010 en Chile era muy difícil. Nadie estaba buscando ingeniero en diseño de productos. Me sentí un poco perdida, dije, voy a estudiar algo, y me parecía que el diseño de interacción era algo que estaba como pasando efervescentemente al menos en Estados Unidos y en la zona norte del mundo. Y postulé una beca y la gané y me fui a estudiar a Italia, en Milán. Y una vez estando allá, terminé el magíster y dije, en ese entonces estaba con mi compañero y dijimos, queremos quedarnos acá, ¿qué hacemos? El primero que encuentra trabajo, nos vamos. Y yo fui a una conferencia en ese minuto en Florencia y conocí al dueño de Prezi. No sé si conoces Prezi. Mira, en ese minuto era un software de presentaciones online que tenía una interfaz como tipo 3D, que la estaba rompiendo en Europa y en Estados Unidos. Y las oficinas estaban en Budapest, en Hungría. Nos fuimos a vivir allá durante casi 3 años. Hasta que decidimos tener un hijo, y ese hijo vino con una María Paz de 28 años, perdida. Y dije, necesito a mi familia, necesito un poco de apoyo. Y ahí migramos nuevamente a Chile. Y ahí es donde desarrollaste este proyecto, este juego que se llama Toy, ¿cierto? Cierto. ¿Querés contarme sobre Toy? Te cuento sobre Toy. Toy es un juego que nace a partir de mi observación, quizás como madre, de la desconexión que existía entre la relación de adultos y niños. En 2018 me vino como una crisis existencial profesional. Estaba trabajando por una empresa de biotecnología en un puesto donde estaba ganando mucho dinero, de ahí donde pude darme el privilegio de estar 6 meses dedicada solo a criar. Y yo soy un poco inquieta igual, como que me costó mucho decir, voy a parar la máquina, no voy a hacer nada, y postulé a una, no sé, como una especie de programa que tenía el Fab Lab Santiago,
y en ese contexto, en el Fab Lab Santiago, había que diseñar un producto final para que ellos lo vendieran en su tienda. Y en ese momento yo dije, bueno, ya, perfecto, voy a volver del mundo digital al mundo físico. Y una de las características que tenía este lugar era que el producto que lo diseñara tenía que contener dentro de su proceso de fabricación, en la fabricación digital. En ese lugar conocí el proyecto de Open Textiles de Camila Ríos, diseñadora con la cual también colaboramos para Toy. Ella estaba haciendo experimentaciones con textiles y maquinaria, que me pareció re interesante. Entonces yo decía, bueno, estoy acá, tengo que diseñar un producto, no quiero diseñar otra lámpara más para el mundo, no quiero diseñar otra silla más para el mundo. Entonces trataba de entender un poco cómo dar valor desde otra perspectiva al diseño. Y ahí, entendiendo también mi frustración como madre de verdad que no sé, por ejemplo, en ese minuto mi hijo tenía unos 4 o 5 años y me hablaba de los Paw Patrol y me hablaba de narrativas súper externas que en realidad a mí no me interesaban. Como mamá, yo no quería jugar a ser Superman, me da lata. quería poder entender qué cosa me conectaba con él. Y empecé también a reflexionar respecto como a la posición del adulto en un entorno familiar con respecto a un niño y me veía mucho en hola, ¿cómo te fue el colegio? Bien, ¿y a ti? Bien, tan, listo, fin de la conversación. Entonces me encontré un día en el baño de la casa. Nosotros teníamos 2 espejos grandes y no sé, estábamos ahí en el cotidiano, no sé, lavándonos los dientes y uno podía reflejarse 2 veces y me mira así y me dice, oh, veo que tengo 2 mamás. Oh, yo veo 2 Vicentes, cuéntame, ¿qué sería tener 2 mamás? Y me dice, bueno, me gustaría que una de mis mamás no trabajara. Y a mí eso me dolió, pero así, profundamente, y fue lo que gatilló el salirme de mi trabajo en ese minuto. Y cuando estaba desarrollando Toy en este contexto del Fab Lab, me acordé un poco de esa sensación de decir, oye, en realidad, ¿cómo puedo conectar yo con un niño? ¿Cómo yo como adulta que estoy completamente alejada del juego, tratar de jugar? Entonces me fui dando cuenta también de que un poco esas opciones de establecer vínculos más significativos se habían reducido considerablemente de hecho, porque cada vez tenía menos tiempo con este niño y estaba súper operacional. Como que uno se vuelve operacional y efectivo dentro de la familia. Sí, como te terminas haciendo la logística y con tu compañero es un montón alrededor de vos haces esto, yo hago esto, quién va a buscar, quién compra la comida. Exacto, como te toca a ti bañarlo, no, yo me tocó ayer, yo así como que empecé unas dinámicas medio extrañas, sobre todo cuando pasa mucho tiempo durante el año. Entonces me di cuenta también que la pérdida de capacidad de jugar, que en el fondo es como el medio por el cual los niños aprenden, desarrollan su personalidad, creatividad y sobre todo el entendimiento del mundo que los rodea, no me estaba pasando a mí tan nomás, sino le estaba pasando a mis otras amigas que también eran madres. Entonces encontré que era un espacio de oportunidad súper interesante a trabajar, sin imaginarme tampoco que 5 años después iba a ganarme un fondo y iba a estar hasta donde estoy con un producto terminado y con modelo de negocio y con un equipo, etc. Entonces ese contexto de relación adulto-niño me pareció súper interesante a entender también que la oferta actual en ese minuto 2018, el tipo de productos que existía en ese momento era súper estereotipada, súper racional, como, no sé, como lógica racional, violenta incluso a veces, muchas pistolas, muchos dibujos animados sin un fondo muy interesante a trabajar. Entonces me empecé a cuestionar cómo recuperar espacios presentes, conscientes y sensibles en la relación entre adultos y niños. Y de ahí en un minuto yo lo pensaba solo en un contexto familiar como el mío, súper proyectado un poco, pero después entendí que, bueno, ¿qué pasa con las otras generaciones? ¿Qué pasa con el abuelo y el nieto? ¿Qué pasa con el tío que no tiene hijos y este sobrino? ¿Qué pasa en un contexto terapéutico también, que es un adulto y un niño, pero están hablando más como de otro tipo de cosas? Entonces, es cómo generar también ese espacio de exploración emocional en un lenguaje común y accesible, donde lo que siento no es solo estoy súper contento o estoy súper triste y me siento así durante todo el día, sino que... Pero lo de las emociones
viene a cuento de qué, porque hasta ahora estábamos que querían jugar juntos y de golpe se metieron las emociones en el medio. Me salté una parte, te voy a contar otra parte. Me puse a pensar también cómo es que yo puedo tener una conexión en la que yo sienta que soy humano y que mi hijo también sienta que es el mismo humano. Entonces, ¿qué aspectos más allá de lo físico y evidente que todos tenemos 2 manos, 2 piernas, en general, si tú naces sin ninguna discapacidad, naces así, y te ves reflejado de esa forma, me di cuenta que todos sentimos de alguna manera. Y cuando yo soy capaz de decirle a mi hijo, estoy cansada, no me molestes, quiero estar tranquila, él puede entender el mensaje de una manera en la que también puede querer lo mismo. Entonces, cuando me di cuenta que los 2 roles, en el fondo, desaparecen una vez que hablamos en términos humanos, aparecen las emociones. Aparece como el que todos sentimos, independiente si eres un recién nacido y solo puedes expresarlo a través de un grito o un llanto desesperado, o si ya eres un adulto capaz de articular que lo que te pasó hoy día es eso. O sea que antes de empezar a diseñar, vos ya tenías claro que querías hacer un juego y que querías hacer un juego que tuviera que ver con las emociones. No recuerdo si lo que quería hacer era un juego por sí, pero sí quería hacer un objeto que permitiera conectar. Si hoy día es este juego, yo a veces pienso y digo, es la excusa para poder sentarte, tener un ritual y que te ayude a materializar y concretar ese momento. Porque si bien hemos visto o he visto que te puedo contar durante la entrevista el proceso de validación con las personas, pero cuando los niños toman todo y lo empiezan a vestir, es como cuando uno está jugando a las muñecas o es como cuando uno está hablando y al mismo tiempo estás dibujando, pero da lo mismo lo que estás dibujando, si lo que importa es lo que hace como el trigger, lo que gatilla en tu mente. Bueno, entonces ahora podemos describir cómo estoy, porque como estamos en un podcast y no lo pueden ver, entonces son unas muñecas de madera, como muy simples, ¿no? Yo lo pondría como unas muñecas de madera muy simples, pero ¿cómo lo dirías vos? Ya, yo diría, o lo trato de describir de la siguiente forma. Son 3 cuerpos de madera con forma de huevo, digámoslo así. Y este cuerpo de huevo tiene además 3 ranuras, las cuales uno viste a través de distintas vestimentas que te permiten expresar lo que sientes. A su vez, este cuerpo de madera tiene por ambos lados una cara que representa una emoción y las vestimentas están diseñadas a partir de lo que uno siente en el cuerpo, que siento yo que es la parte más interesante del producto. También las emociones que se trabajan o las emociones con las cuales tú puedes jugar son alegría, tristeza, enojo, susto y calma. Y a su vez, para poder iniciar la conversación, puedes jugar también con un set de tarjetas. El kit contempla 73 tarjetas que te permiten hay una línea de tarjetas, un grupo de tarjetas que son para describir las emociones, para permitirte a ti entender, no sé, el enojo aparece cuando nos enfrentamos a una situación violenta, ¿verdad? Hay otro grupo de tarjetas que te entregan a ti un contexto cotidiano y una pregunta. Y hay otro tipo de tarjetas que son las dinamizadoras que te permiten a ti también expandir el juego y si tú estás aburrido, no sé, ya te parece un poco monótono, sacas una de esas tarjetas y invitas a un peluche o cambias el tono de voz o representas a un abuelo, por ejemplo. Y este grupo de tarjetas que tiene un contexto y una pregunta, ¿me das un ejemplo? ¿Cuál sería una, por ejemplo? Mira, respecto a las tarjetas, a mí lo que me gusta mucho, mientras te busco una, me gustó mucho el proceso de escritura creativa que hubo detrás de las tarjetas. Nosotros trabajamos con Celso Iturba. Celso es escritor y crítico literario, por lo tanto tiene un poco eso, pero a su vez las codiseñamos con niños. Entonces, cuando las situaciones aparecen, son situaciones reales que les pasaron a los niños. Como por ejemplo, te voy a leer una de tristeza. Y dice así: estoy triste cuando no puedo salir a jugar con mis amigos. ¿Cómo se ve Toy cuando está triste? ¿Qué cosas te gustaría hacer pero no te dejan?
Entonces la idea es que tú, a partir de esta tarjeta, tú la sacas y junto con tu niña que está frente a ti, eligen las vestimentas y cada uno viste a su toy y puede contar qué cosas te gustaría hacer pero no te dejan. ¿Y te pasó, por ejemplo, que tu hijo viene y te dice, estoy triste porque no me dejas hacer esto? Es que las cosas que a él lo dejan hacer, lo ponen triste, no son que no pueda salir a jugar con los amigos, porque en general le digo que sí, pero yo creo que se pone más triste cuando le pongo límite a ver tele. ¿Y eso te trae la muñeca para decírtelo a tu hijo? No, me lo dice en la cara nomás. Pero me encantaría, por ejemplo, ver que todo está más en la casa, así como si fuera como si una especie de sensor, así como sin tener que decirte que estoy enojada, te pongo el toy rojo ahí al lado y que dejemos un espacio tranquilo, por favor. Ustedes hicieron unos testeos con familias y con terapeutas. ¿Me contás cómo fue ese proceso? Sí, bueno, como ya te mencioné, estoy en Australia y este proyecto lo desarrollamos hace unos 15 meses con el equipo que estaba en Chile. Y todos los testeos los hicimos en Chile también. Entonces, como partimos de un prototipo que nació de este Fab Lab, primero teníamos que ver si era una herramienta útil para los terapeutas o no. Entonces, la primera etapa de validación era lo que estamos proponiendo tiene un valor dentro de estos dos ambientes, o sea, en un contexto hogar les sirve tanto a los niños como a los adultos y en un contexto terapéutico puede un profesional de la salud mental utilizarlo dentro de sus herramientas de juego. Y nos pasó que sí, pero, ¿no es cierto? Como sí, es una buena idea, pero es monótono, pero las vestimentas solo tienen un color. En ese minuto eran planas y estaban hechas solo a partir de corte láser. Y los colores no estaban bien alineados a lo que los niños y los adultos también entendían por, o sea, evidentemente el enojo era rojo, pero no sabíamos tampoco que la calma era verde. Y así nos dimos cuenta, por ejemplo, que hay un libro de una escritora española que terminó siendo como la fuente de la verdad para tanto familias como terapeutas, que es que el monstruo de colores es un referente para todas las personas con las que hablamos. Entonces es un libro, un monstruo que va pasando distintas situaciones y le va cambiando el color. Y esas emociones que va sintiendo se ven representadas en ese color. Por lo tanto, el color fue fundamental para esa etapa de validación, entonces actualizamos los colores, pero también nos dimos cuenta que existía una conexión muy fuerte entre lo que yo siento físicamente con lo que yo proyecto también. Entonces ahí nacen las vestimentas que tienen puntas, ahí nacen las vestimentas que tienen peso, y nacen también las vestimentas que buscan como ayudarte a recordar. Por ejemplo, la calma. Nos costó un montón la calma, porque la calma es, en un principio, en los diseños estaban asociados a algo que no tiene interrupción, sino como cuando uno mira un lago y está súper tranqui, como unas olitas así, o hay una nube, aspectos de la naturaleza que te hacen sentir algo. Pero después nos dimos cuenta que estaba mucho más conectado, por ejemplo, con el peluche que te ayuda a dormir en la noche. Por lo tanto, ese textil es similar a ese peluche con el que duermes en la noche. Ahora, decime una cosa, ¿por qué esto le llaman un juego y no un juguete, no? Porque de alguna manera yo puedo agarrar mi juguete, mi muñeca, mi peluche y vestirlo y hablar y usar, o sea, como me imagino que un juego tiene como más instrucciones y hay como un proceso, algunas, sí, como reglas más claras de cómo se usa. Esto yo lo veo como un juguete en el sentido que es más libre, que yo cuento cualquier cosa a través del juguete y no hay un perder o ganar, digamos, como en los juegos. Sí, esa es una súper buena pregunta, observación al mismo tiempo. No es un juguete, no lo veo como un juguete porque no es que tú te compras, por ejemplo, no sé, te compras una Barbie, ¿ya? Y la vistes y juegas como quiera y la metes en cualquier lado. Acá igual hay un set de instrucciones, de hecho hay una guía que permite primero entender el antes y setear también a ese adulto que va a trabajar, o sea, no sé si la palabra es trabajar, pero que va a jugar con este niño y va a también crear un espacio, digámoslo así, seguro para que este niño pueda decir cosas que también son difíciles.
Hubo algunos casos en que los niños decían al final que le estaban haciendo bullying en el colegio. Entonces son cosas que empiezan a aparecer que son más allá de voy, juego con el muñequito y lo visto. Y por eso quizás me refiero un poco a la idea de que cuando uno viste al final termina siendo como una especie de cuando uno dibuja garabatos y al final estás pensando, ¿no es cierto? Entonces ese espacio medio meditativo no creo que se da con una Barbie o con un juguete cualquiera, sino que hay espacios y hay etapas en las que están diseñadas para que tú puedas tener lo mejor o la mejor reflexión final. Entonces, si bien tiene cartas, puedes usarlas como no puedes usarlas. Va a depender de tu capacidad creativa y de relato y narrativa para poder conectar con ese niño. Es un juego también porque este set de primero entender el setear el espacio, por otro lado está el que sí hay un juego inicial que está predeterminado para que tú aprendas a jugar de una manera y no te sientas que estás como en un vacío con esta cosa rara que tiene un montón de vestimentas que tienes que poner una arriba de la otra y de hablar de temas que quizás te cuestan. Si por algo te compras una cosa así, nos imaginamos que no podrías hacerlo sin ello o que estás buscando ayuda para poder hablar de los temas que importan o decir eso que te cuesta decir. Y cuando ustedes lo setearon, entonces también hicieron como una comparación con otro tipo de juguetes, otro tipo de juegos. Sí, nos dimos cuenta en el proceso de investigación de mercado, en donde vimos distintos referentes tanto en Chile como en otras partes del mundo, de que si bien existe una oferta de mucho material de 2 dimensiones, así como tarjetas, libros, journals, como diarios para escribir, en donde tú tienes que racionalizar un montón, en donde ahí también hay uno que es como un juego de mesa en donde uno va avanzando a partir de distintas situaciones. Si bien no encontramos juegos que fueran en 3 dimensiones y que se potenciara la creatividad y la narración propia, que vemos que es el valor de Toy, es facilitar este diálogo a partir de un acto creativo, que si bien tiene elementos de un juego donde existen ciertas indicaciones, o no quiero llamarlo reglas porque en realidad es mucho más amplio que eso, pero sí tienes el soporte de la guía y tienes el soporte de las tarjetas en caso que te cueste partir. Y ustedes, si entiendo bien, mandaron como 50 kits de Toy a casas y a terapeutas. Eso lo hicieron 2 veces, ¿no? La primera contaste que cambiaron cómo era la ropa y también cambiaron... Cambiamos también, por ejemplo, las caras. Hay varios aspectos del producto que fueron cambiando a partir de estos testeos. Que yo para mí el proceso de diseño fue lo más interesante, fue hablar con las personas. A pesar de que me tuve que levantar algunas veces a las 5 de la mañana, otras veces hablaba con ellos a las 11 de la mañana. Porque ustedes mandaron los kits, los dejaban jugar y después le hacían una entrevista. ¿Ese era el método? No, tuvimos varios métodos que fuimos iterando también. Primero fue enviar un grupo de kits a familias y terapeutas que tuvieran clínica y hacíamos como un seguimiento a través de WhatsApp en donde yo iba mandando preguntas y ellos me iban mandando respuestas y además íbamos como mandando audio, video e imágenes, sobre todo en la familia. En el caso de los terapeutas no hubo intercambio audiovisual. Y después era una entrevista en profundidad para poder hablar aspectos como que yo había visto y habíamos interactuado que en realidad no estaban funcionando bien. Y luego en la segunda iteración del diseño incluimos también terapeutas que trabajaban en escuelas como un tercer grupo que vimos. Vimos también de que hay un aspecto interesante que cuando hicimos la convocatoria abierta, hicimos una convocatoria a través de las redes sociales, de WhatsApp y también a través de la página web, en donde cualquiera podía que calzara con ciertos criterios, recibir un toy y darnos feedback. Y de toda la muestra de estas 50 participantes, adultos y niños, el 97% eran madres. Y había un segmento grande de esas madres que además eran terapeutas. Entonces nos daba el tiro como la reflexión de dónde están los padres interesados en hablar sobre las emociones, dónde están los padres interesados en hablar, en conectar con los niños de este otro tipo de forma.
Entonces, una vez que me di cuenta que la entrevista en profundidad era súper buena herramienta, claramente, para sacar un montón de detalles, tampoco era muy escalable dentro del tiempo que teníamos con las otras siguientes participantes. Entonces, lo que hicimos fue armar grupos de WhatsApp por segmento. De esos grupos, hablar directamente con las personas. Habían algunos, obviamente, que interactuaban más que con otros. Y después había una encuesta. En ambos, en realidad, una encuesta digital para identificar ciertos temas que nos podían ser más interesantes hablar con unos que con otros. Y con los que se identificaron en la segunda etapa, con eso se hizo una entrevista en profundidad. ¿Y qué pasó con lo de los padres? ¿Lograron llegar a los padres? Mira, hubo un padre. Y a mí me pareció muy interesante porque era un padre que tenía un chico que estaba dentro del espectro autista. Entonces también quizás eran padres que estaban mucho más sensibles a buscar otro tipo de herramientas. Claro. Eso es una cosa muy grande, ¿no? Que el 97% de los que quieran hablar sobre emociones sean, obviamente que no es una muestra válida en el sentido que es, bueno, la gente que respondió a TOY, pero igual es una diferencia muy grande. Sí, a mí me parece que sí bien encuentro que con el tiempo cada vez hay más herramientas y hay cuentas de Instagram y hay gente de distintos géneros hablando sobre las emociones y dándote tips y todo. Sin embargo, siento que para los hombres es un desafío mucho más grande. Es casi como un peso cultural que llevan dependiendo en la localidad donde se encuentren. ¿Y ahora se puede comprar? O sea, ¿puede ir a una juguetería y comprarlo o comprarlo online? Lo puedes comprar online en toytoy.cl. Lo puedes comprar ahí justo en enero, ahora este mes. Bueno, igual va a ser 6 meses más nuestra entrevista. Pero estamos con el despacho gratis para poder llegar por lo menos a la parte de Chile, tanto zona continental como extrema, para que lo puedan comprar. Esta entrevista es parte de las listas Salud y Diseño, Chile y Diseño, Australia y Diseño, Juegos, Diseño Industrial, Diseño Textil, Diseño de Experiencia. Las listas las encuentran en Spotify, YouTube y en la sección de recomendados de nuestra página web. En esta entrevista hablamos de un juego que se testeó con madres y con terapeutas, un juego que promueve la comunicación y el bienestar. Esta entrevista es parte de la serie sobre salud, porque el juego se desarrolló pensando que puede ser usado por profesionales de la salud y también en casa. Es parte de la serie de juegos. Hace poco hicimos una serie de 10 episodios sobre juegos con José Avellán y también tratamos de conseguir dinero para seguir con la serie. Vamos a ver si lo logramos. Pedimos financiación al Ministerio de Cultura de España, que lanzó un llamado a proyectos de podcast. También pedí financiación para hacer algunos episodios en Finlandia de una fundación que apoya la cultura y no me la dieron. Incluso prometí hacer más episodios en inglés para promover la internacionalización de nuevas áreas emergentes del diseño finlandés. No funcionó. Les cuento todo esto para que sepan que estoy tratando de hacer sostenible este proyecto, Diseño y Diáspora, pero no es tan fácil. Todavía las series en colaboración con investigadores son la única manera que conseguimos un poco de financiación para algunos episodios, pero hasta ahora nunca cubrí los gastos anuales. O sea que tampoco quedó dinero para mí, que lo hago de manera voluntaria. Quizás en algún momento aparezcan nuevas posibilidades, pero por ahora sigo financiando este podcast con mi trabajo como diseñadora. Por eso es también interesante lo que cuenta María Paz sobre la financiación que consiguieron para diseñar el juego. Este tipo de apoyos son esenciales para poder dar alas a proyectos que si no se quedarían solo en sueños. En momentos como este, donde los apoyos a la cultura son escasos y encima se van recortando más, vale la pena mostrar qué proyectos se pueden concretar con estas ayudas. Sigamos escuchando a María Paz, que tiene mucho más para contarnos.
decime, ¿cómo es para vos que sos diseñadora de interacción o diseñadora de experiencia, esto de haber pasado de lo digital a lo analógico, ¿no? Porque si bien hay unas tarjetas, o sea, es como todo muy analógico, Toy. Sí, yo creo que fue súper intencional que fuera analógico. Volver un poco al origen de haber estudiado ingeniería en diseño de producto, que es una carrera muy física. Es una carrera de tanto que estudiar 4 matemáticas, 4 físicas y analizar materiales en un microscopio y hacer torno en fierro, en acero. Me encantó volver a, por ejemplo, como tenía que dar un montón de indicaciones respecto al diseño desde Australia hacia Chile, y quería tener obviamente el control un poco de ciertos aspectos del diseño, dije, bueno, tengo que empezar a tornear en madera. No puedo decirle yo al maestro tornero que me haga un huevo de madera con ciertas características, mandarle un plano y esperar que lo haga perfectamente como yo, sin yo saber cómo funciona un torno en madera. O sea, un torno. Entonces me metí, mira, afortunadamente en la ciudad que vivo hay un montón de talleres y la cultura y el diseño están muy accesibles para uno poder ir y tornear una pieza de madera. Entonces fui, me metí en un taller. Mis primeras interacciones fueron como, ¿qué estoy haciendo? Estoy viendo loca, pero la verdad es que me encantó. Me encantó y dije, me voy a dedicar a tornear en madera. No sé, yo me pasa un poco así como, voy a dejar las pantallas y me voy a dedicar a tornear en madera. Pero también el juego mismo tiene una experiencia de usuario que hay que diseñar igual. O sea, la interacción no es solo desde la curva que tiene el huevo de madera hasta la posición que tienen las ranuras para poder calzar perfectamente cada una de las vestimentas. Está todo pensado, diseñado, iterado maníacamente. Contame un poco cómo esta diseñadora María Paz vuelve a trabajar para el transporte de Australia. ¿Te parece que este ir y volver de lo analógico a lo digital también le sirve a tu ser digital, digamos? Por supuesto que le sirve. O sea, creo que, bueno, ya había trabajado en el área de transporte antes. Trabajé en el Centro de Investigación y Desarrollo de Telefónica en Chile, liderando el equipo de UX para los proyectos de Smart Cities. Y sentía un poco que iba a volver a lo mismo, como a trabajar en escala ciudad. Sí, eso al final para mí es muy interesante respecto al transporte, porque es como una escala gigante. O sea, como que uno sale más allá de... O sea, incluso geográficamente te posiciona y decir, bueno, estoy trabajando con la línea de tren, bla, bla, bla. Igual en mi caso en particular, estaba trabajando, me contrataron para trabajar en el equipo de... ¿cómo voy a traducirlo? Voy a tratar de traducirlo y que no suene raro. Mejora continua, mejora continua de la aplicación que existe hoy día para poder tanto planificar viajes como pagar con el celular y tener la tarjeta de pago, etc. Súper transaccional. Y después me movieron a un proyecto que es bastante interesante y bastante innovador en el sector público, que es juntar el transporte público con los contenidos de información de las rutas y las vías, de los roads. Sí, como cuando una calle está cortada te dicen, che, por acá no pases. Claro, pero también, por ejemplo, si tú eres ciclista, en este lugar vas a encontrar la información necesaria para saber cómo andar en bicicleta a través de la calle, cuáles son las reglas. Además que en Australia cada uno de los estados es súper independiente entre sí y tiene sus propias reglas de manejo, de velocidades, de la manera en la que tú das la vuelta en U, etc. O sea, todas las personas que quieran moverse dentro de la ciudad van a tener que llegar a este nuevo servicio digital en donde van a poder encontrar la información necesaria para tomar la decisión si me voy en transporte público o si voy en el auto o me voy caminando o me voy en la bici. Perfecto. ¿Y qué tiene de particular este trabajo que estás haciendo? ¿O qué están haciendo que te parezca que vale la pena mencionar? ¿Están explorando en algo particular? Yo creo que nace un poco de... Bueno, hay harta frustración también, obviamente. Yo pensando desde mi mentalidad de una mujer criada en América del Sur, conociendo todas las complejidades que puede haber dentro de un servicio público en Chile, por ejemplo,
tenía la expectativa de que en este lugar iba a ser diferente, pero me doy cuenta que en todos lados es lo mismo. Eh, Todos tienen quizás diferentes grados de manera de hacer las cosas, quizás no tan eficientes. Sí encuentro, para responder a tu pregunta, aspectos que cabe mencionar que son interesantes, es la manera en la cual distintas áreas del Departamento de Transporte se juntan para armar una sola presencia digital para el transporte. Entonces da lo mismo y creo que recoge mucho cómo la gente en realidad se mueve en una ciudad. Yo no soy solo una persona que ocupa transporte público, también camino y también me informo de diferentes maneras. Me informo a través de Google Maps, me informo de la aplicación, por ejemplo, que tiene el gobierno de Tren Victoria para poder decirte si hay una inundación, si hay un incendio. Acá todos los eventos naturales son considerablemente importantes, en donde alguien puede quedarse dentro de un incendio y no saber cómo salir, y Google Maps no te lo va a decir. Entonces hay un montón de información para la ciudadanía que hoy día está dispersa en muchos servicios digitales y hoy día va a estar en un solo lugar. Entonces ese desafío de tener como ciudadano a pie que también anda en bici y es multimodal, me parece tremendamente interesante. Y ustedes tienen la capacidad de también influenciar en qué se diseña a nivel urbanístico, porque, por ejemplo, no sé, en Helsinki, donde yo vivo, podemos llevar las bicicletas adentro del subte. Entonces, eso es una cosa maravillosa, ¿no? Porque entonces puedo ir al centro en bicicleta y después estoy cansada, llueve, nieva, lo que suceda, y puedo meter la bicicleta en el subte y me ahorro unos 10 kilómetros y después... o sea, ustedes tienen, porque ustedes están mirando muchos datos de cómo se mueve la gente, ¿no? Entonces, también pueden sugerir cosas a nivel soluciones urbanísticas y de decisión de transporte. Mira, me encantaría que eso sucediera, en donde también la estructura organizacional reflejara un espacio donde el diseño tiene una voz. Y eso quizás también son parte de mis frustraciones, en donde todo está muy como por silos, trabajado. Por lo tanto, la experiencia digital, por más que yo pueda conversar y entender que la gente sí quiere hacer e-scooter y después subirse a la bici y después irse al tren, ese insight es muy difícil que llegue a la persona que toma la decisión o que puede llevar, ¿no es cierto?, como un chasqui a través de los Andes, llevando la información hacia los incas, directamente hacia quien toma la decisión. Que todavía no los escuchan. No, simplemente siento yo que somos una herramienta para el sistema. Sí, es una pena, ¿no? Porque, los servicios digitales tienen mucho para contarles a los que hacen los servicios como de infraestructura, ¿no? El diseño de infraestructura de estas cosas. Sí, es como si es la utopía del trabajo ágil, de querer avanzar de a poquito y de una mirada sistémica, cuando en realidad los sistemas gigantes como un departamento de transporte con 5.000 empleados y no sé cuántos otros departamentos más existirán, no funcionan de la misma manera. Creen que funcionan de una forma, pero en realidad funcionan de todo lo contrario. ¿Y qué cosas te gustaría hacer en el futuro? ¿Tenés ganas de seguir desarrollando estos proyectos más alternativos como lo de Toy? A mí me encantaría lograr el equilibrio espiritual para poder dejar mi trabajo frente a la pantalla y dedicarme a explotar Toy así. No solo Toy, sino que como que me pasó que al menos en el contexto de Chile vi que existía una gran oportunidad para no solo vender un producto, yo creo que es una oportunidad para ayudar tanto a las familias como a los terapeutas para estar en un contexto presente. O sea, yo no veo solo esto, veo el libro, veo otras herramientas que están buscando los terapeutas para poder ir evolucionando también o acompañando sus terapias. En Australia, por ejemplo, a diferencia de Chile, que es el contexto más cercano que tengo, por ejemplo, mi hija de 4 años va al jardín público y cuando llegan tienen varios espacios y todo obviamente muy lindo, madera, materiales nobles y bien diseñado todo, que imagino que en Helsinki debe ser como lo mismo. Tienen un espacio para
no solo para enseñar, sino que también para identificar de manera súper simple y básica lo que los niños van sintiendo y de una manera muy visual. Y en mi hijo que tiene 10, que va a la escuela también pública, en quinto básico ya, tienen un rincón en donde los niños llegan, tienen un gran mapa de las emociones y los niños llegan y ponen su nombre en donde se sienten cuando llegan. Entonces yo la primera vez que lo vi, que lo encontré bastante precario, porque era como un póster así con un eje cartesiano, con ciertas palabras y ciertos colores. El profesor ya sabe cuál es el mood que tiene ya su gente, ¿no? Entonces puede regular y no es necesario como tener una cuantificación, ni tampoco es necesario como que los niños lo vayan adaptando durante el día, pero me hizo cuestionar un montón cuál es el estado de la educación socioemocional en Australia, y me pareció re interesante pensar cómo se ve todo en este contexto. Puede ser que los contextos o no sé, por las situaciones que nosotros planteamos en las tarjetas resuenan también con la población de acá, sobre todo que estamos, no sé, por ejemplo, en Victoria es una población de inmigrantes muy grande. Entonces tienes zonas en las que son, por ejemplo, se enseña vietnamita en la escuela, en otras se enseña italiano, en la otra alemán y en la otra solo inglés. Entonces, estoy hablando de escuelas públicas en donde se busca que la comunidad también se vea representada en su lenguaje, en su educación, etc. Entonces, me parece también re interesante cómo esa mezcla de humanos y de cultura se ve reflejada también ante un juego así. Quizás acá no tiene ningún sentido hacerlo y es otra cosa, quizás es un disfraz. Agarra otro tipo de materialización la idea. ¿Y lo vas a probar allá? Mira, siento que tengo tanta suerte. Mi vecina es psicóloga y su compañero es diseñador industrial. Entonces yo desde que llegamos acá y somos vecinos y yo les cuento este proyecto que estoy gestionando desde Chile y bla, 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 como que están esperando así como ya, cuando nos lanzamos y te queremos ayudar a hacer esto. Yo creo que al final está todo en la capacidad que uno tiene de poder conectarse con la red local. O sea, acá, el año pasado hubo un festival sobre trauma, arte, trauma y expresión. Entonces, muy no interesante, sé, un festival sobre trauma, ¿no? O sea, te juro que yo fui a ver performance, fui a ver instalaciones de arte como con textil, pero también con VR. Entonces, por ejemplo, no sé, el VR era una llegada a una sala psiquiátrica, te contaban historias, cuáles son los espacios de reflexión en un festival sobre trauma y ansiedad. Entonces, como que a mí me ha abierto un montón la posibilidad de decir, bueno, quizás TOY es un primer paso, o sea, el nombre de TOY viene del estar, estoy. Y como los niños nos dan, TOY, o sea. Y pienso en cómo uno puede ayudar a poder estar más presente, cómo el diseño ayuda a dejar de estar en todas partes al mismo tiempo y estar aquí. ¿Y qué estás leyendo, mirando, escuchando que te inspira en este momento? Creo que lo último que leí que me inspiró y también que me hizo recordar otros libros también es un libro de Mike Monteiro que se llama Ruined by Design, como arruinado por el diseño. Y debo decir que la primera parte del libro es súper deprimente, está como repleto de ejemplos de servicios digitales que uno acepta como norma. Y no sé, pues el autor también no solo como que entra en detalles de cómo comenzaron ciertas empresas, sino que también lo que sucede en el camino, señala también cómo los diseñadores deberían haber dicho que no a un montón de cosas y se sienten presionados a decir que sí y avanzar porque, bueno, al final del día te va a llegar tu sueldo y filo, uno avanza nomás. Entonces me sentí un poco como sorprendida al leer este libro porque nos hace cuestionar las decisiones de diseño que uno hace en un entorno privado y público también, las cosas que estamos ayudando a diseñar, lo que elegimos no diseñar y a quien también uno ignora dentro de ese proceso de diseño. Entonces yo pasaría de todas maneras, si soy diseñador en el mundo actual y no también cualquier persona que consuma servicios digitales de leerse este libro. Y me hizo recordar mucho un libro que leí hace mucho tiempo atrás de Víctor Papanik, Design for the Real World, que también es esa crítica de cómo producimos, cómo consumimos y cómo desechamos
fácilmente todo, ¿no? Esos 2 libros me pasa que resuenan con mi quehacer físico del diseño y con mi práctica también del diseño digital. Muchísimas gracias por la entrevista. Trabajar con las emociones en diseño es algo que fue apareciendo en diferentes episodios. No tengo una lista hecha, pero la verdad la tendría que hacer. Con Santiago de Francisco Vela hablamos de las emociones porque estuvo estudiando el rol de las emociones en el comportamiento de la gente cuando ahorra. Eso es el episodio 320. Con Angie Hernández Martínez hablamos de las emociones que pueden afectar la adopción de tratamientos de salud. Ella diseñó un objeto para que durante la consulta médica o psicológica los pacientes puedan hablar de estas cosas intangibles y difíciles. Es el episodio 415. Con Mauro Gil Fournier hablamos de arquitecturas afectivas y nos propone trabajar desde los afectos, en el episodio 364. Paloma Lucero nos cuenta sobre cómo es visualizar lo que nos toca, lo que nos pasa. Es el episodio 159. Elisa Rodríguez Higueras y José Ignacio Artillo Pavón, en una charla sobre las comunidades de aprendizaje, también nos contaban las emociones envueltas en estos procesos colaborativos. Es el episodio 332. Acá tienen la lista. A lo largo de los episodios hemos explorado cómo las emociones juegan un papel crucial en el diseño. Desde el estudio del comportamiento de ahorro hasta la adopción de tratamientos de salud, desde la propuesta de trabajar desde los afectos en la arquitectura, hasta el proceso creativo de visualización personal. Incluso en contextos de colaboración y aprendizaje, las emociones están siempre presentes. Estos episodios nos muestran que es fundamental considerar las emociones en todos los aspectos del diseño, ya que influyen significativamente en el resultado final. Pero también es importante entender nuestras emociones en la vida cotidiana. Por eso me gusta tanto el juego que nos trae María Paz en este episodio. Ella diseña para entender nuestras emociones y poder contarlas. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y X o Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.